Sí, profe, se le escucha. Ok, ¿hasta dónde me quedé? ¿Cuándo comencé a hablar solo? ¿Hasta dónde me oyeron? ¿Recuerdan lo último? ¿Hasta Lo dónde último me... que hablamos fue que si se presentaba los 2 días, el tercer día empezarían los 10. Wow, hasta ahí, hasta ese momento nada más. O No, sea, no, no. Habló en el momento del segundo texto del artículo 70 de salvo a otra persona de las convocadas manifieste su interés en la resolución del asunto y dijo que es una especie de delación de la demanda y ahí siguió explicando un poquito más. ok, bueno, no, yo lo que decía es que la audiencia puede ser dividida, el juez puede prolongar la audiencia si lo amerita el caso, y luego de la audiencia, la ley establece un plazo de 5 días de despacho para la publicación de esa sentencia, pero lo que les decía es que si hay pruebas que no han sido evacuadas, obviamente no puede comenzar a correr el plazo para la audiencia hasta que no sea sustanciada la causa completa y por lo tanto debería haber una audiencia o una continuación de la audiencia oral después de evacuar las pruebas para que las partes puedan decir lo que crean pertinente en relación a ese resultado de la actividad probatoria. También les decía que prevé la ley el uso de medios audiovisuales que, pues, cuyas grabaciones formarían parte del expediente y les reiteraba la importancia de poder expresarse ustedes como abogados por medios orales, dado que cada día los procesos, tanto penales como laborales, como de jurisdicción constitucional, como jurisdicción constitucional administrativa, tienen una marcada tendencia a la oralidad, más que a los escritos extensos. Pero bien, una vez que concluye la audiencia, el tribunal ya queda habilitado para dictar la decisión en esos 5 días. Bueno, esa sentencia debe cumplir con los requisitos del Código de Procedimiento Civil, los requisitos de validez, o sea, exposición, identificación de las partes, exposición lacónica de los términos de la controversia, análisis de las pruebas, motivación, dispositivo del fallo. Y obviamente el contenido de ese dispositivo determinará pues el contenido de la condena o si la demanda prospera o por el contrario determinará que la demanda es declarada sin lugar y qué pasa con las costas. Pero además hay unos requisitos especiales que están previstos en el artículo 74 de la ley y que sí aplican exclusivamente a las sentencias dictadas en el procedimiento breve del contencioso administrativo por la naturaleza de las 3 materias que se pueden ventilar en este tipo de proceso breve. Los 3 requisitos son, en primer lugar, que la sentencia tiene que, ya no con naturaleza cautelar, sino con naturaleza ejecutiva, identificar las medidas necesarias para restablecer la situación jurídica infringida. Por ejemplo, mira, administración, no cumpliste, el demandante tiene razón, te doy 3, 5, 8 o 10 días para que responda. O mira, FOSPUCA, el demandante y las organizaciones citadas que se han manifestado tienen la razón, entonces yo te ordeno a que contrates el personal necesario, arregles tus camiones y en un plazo progresivo de N cantidad de días empieces a recoger la basura e informes a este tribunal cada X tiempo, por ejemplo. Ahora, además, esas medidas, cuando se trata de servicios públicos, que es el ejemplo que estoy diciendo, tienen que perseguir el criterio de eficiencia y proteger la continuidad en la prestación. O sea que no solo es que tengo que decir en el fallo cuáles son las medidas, sino garantizar a los fines del contencioso de los servicios públicos que haya una continuidad en la prestación y que además esa prestación sea eficiente y no de cualquier manera. Pero por último, y fíjense ustedes qué curioso, el tribunal puede imponer las sanciones a que haya lugar. Y pregunto yo, ¿cómo serán esas sanciones? Porque
Las sanciones normalmente las impone la administración pública. ¿A quién se le ocurre? Nadie. Yo creo que Luis y Mariana se quedaron dormidos hoy. No, profe. No, profe, aquí estamos, aquí estamos. Ah, bueno, porque se quedaron como si lo fueran a operar calladitos. Miren, no hay un elenco de sanciones expresas, salvo que el procedimiento implique la aplicación de alguna ley especial que sí contenga un régimen sancionatorio que puede imponer el juez. Ahora bien, dado que se le da a la autoridad judicial esa potestad sancionatoria, ellos podrán, por ejemplo, tomar medidas que impongan cargas a la administración pública o al prestador de los servicios públicos. Por ejemplo, te sanciono con una multa o te sanciono con una medida que beneficia a los usuarios. Pero esto es realmente muy raro porque si ustedes se ponen a ver la corrección de la situación jurídica infringida y la restitución eficaz y la continuidad del servicio público en sí va a imponer actividades gravosas para el prestador del servicio o para la administración que no ha contestado o ha incurrido en vías de hecho. Claro, dependiendo de la gravedad del asunto y de la naturaleza del tema, bueno, el juez puede acordar más bien remitir los autos a la jurisdicción penal o notificar a la Fiscalía o a la Contraloría General de la República o lo que haya lugar. Pero por eso es que, en mi manera de ver, este ordinal tercero del artículo 74 es absolutamente inapropiado porque los jueces no son administración pública. La sanción a ellos no les debería corresponder y por lo tanto, en todo caso, ellos deberían remitir esto a otra autoridad competente, salvo, insisto, que sea habilitado el juez por un procedimiento o una ley especial. ¿Ok? Bueno, finalmente, esa sentencia puede ser apelada, pero aquí hay una peculiaridad y es que la apelación siempre va a ser oída en un solo efecto. Es decir, la sentencia dictada por el juez luego de la audiencia oral y vista las pruebas presentadas por las partes, tiene ejecutoria de inmediato y con ello las medidas que el juez imponga. Sin embargo, podrá ser apelada y se aplicará lo dispuesto en el procedimiento en segunda instancia, que obviamente dejaré, digamos, tratado en esa clase asíncrona a la que me referiré pues en la semana que viene. ¿Ok? Entonces, con esto terminamos el tema del procedimiento breve. Pero el tercer grupo de acciones que se interpone o se puede interponer en la jurisdicción contencioso administrativa, aparte de las vías de hecho, abstención o carencia y contencioso de servicios públicos que se transmiten por el procedimiento breve, o aparte de las demandas de contenido patrimonial, son las acciones de nulidad. Y esas acciones de nulidad conviven desde el punto de vista de su tratamiento legislativo con las acciones de interpretación y la solución de controversias administrativas, que son los otros dos tipos de recursos o acciones que ya nosotros habíamos visto se podían dar en el contencioso administrativo. El procedimiento
para la aplicación o mejor dicho, el procedimiento para la tramitación de estas acciones de nulidad, interpretación y controversias administrativas es el mismo que, que hemos venido viendo en cuanto a la aplicación de disposiciones comunes a todos los procesos. ¿Ok? Lo que ocurre es que se va a aplicar concretamente a la nulidad de los actos de la administración pública que tengan efectos particulares o que tengan efectos generales, se aplicará a la interpretación de las leyes y a las controversias administrativas, dándose evidentemente todas las etapas que ya hemos visto en los procesos anteriores. En primer lugar, tiene que haber una admisibilidad y el tribunal determinará, una vez presentada la demanda, a los 3 días siguientes o dentro de los 3 días siguientes, si es admisible o no la demanda. Y es admisible o no admisible en función de qué, bueno, de lo que ya vimos en cuanto a las disposiciones comunes a todos los procedimientos en materia de requisitos del libelo, causales de inadmisibilidad y requisitos de admisión. Es decir, aquí no hay nada nuevo. Es lo mismo que hemos visto para los otros casos y por eso es que es una materia común o unas disposiciones comunes a todos los procedimientos. La notificación ocurrirá dependiendo del tipo de causa, porque no es lo mismo una citación en el caso de un recurso de nulidad contra estos efectos particulares que de efectos generales, por ejemplo. Y además, por la naturaleza del proceso, es posible que haya que citar a otros órganos o entes. Entonces, de acuerdo al 78, se debe producir la notificación en los casos de recurso de nulidad al representante del órgano que haya dictado el acto. En los casos del recurso de interpretación, al órgano del cual emanó el instrumento legislativo, es decir, al Consejo Municipal o al Consejo Legislativo del Estado o a la Asamblea Nacional, que son los 3 órganos que pueden dictar instrumentos de contenido legislativo. Nótese que no se habla de contenido normativo, de contenido legislativo. Y en el caso de controversias entre órganos o entes de la administración pública, bueno, habrá que citar al órgano o ente reclamado, es decir, al cual un órgano o ente de la administración pública le dice: el competente soy yo y no eres tú, que eres el que pretendes conocer. También hay que notificar al Procurador General de la República y al Fiscal General de la República, dependiendo de la naturaleza del asunto. Noten que, curiosamente, el numeral 2 del artículo 78 dice que se notificará al Procurador General de la República y al o a la Fiscal General de la República, pero es por el género, no es que es a uno o a otro. Hay que siempre citar al procurador y al fiscal. Y finalmente, hay que citar a cualquier persona o ente que, a criterio del tribunal o por exigencia de ley, deba llamarse al proceso. Estas notificaciones, bueno, las realizará el alguacil, quien debe llevarlas al departamento de correspondencia, que de acuerdo a la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos deben tener todos los órganos o entes de la administración pública, deberán sellar, ponerle un nombre, un número a la correspondencia y, bueno, entregarla a donde corresponda, ¿no? Y eso, pues, lo hará constar el alguacil en el expediente y ahí comienza a correr el plazo posterior dentro de las etapas del proceso. Noten ustedes que no se trata de una simple notificación, sino que además, cuando hay la notificación, se obliga a la entidad o ente o al órgano correspondiente que en 10 días hábiles remita al tribunal el expediente administrativo.
y hay una sanción de 50 a 100 unidades tributarias cuando el funcionario no lo hace. Pero más aún, yo debo recordar una sentencia que nosotros mencionamos al principio del curso o en algún momento, que fue el famoso caso de Agropecuaria El Maizal, donde se declara y se hace una retrospectiva de decisiones jurisprudenciales en las que se determina que cuando no se da la remisión del procedimiento administrativo, hay una presunción en contra de la administración y por lo tanto el accionado termina teniendo la razón. Eso a partir de ese caso de Agropecuaria El Maizal, bueno, tomó otro cariz porque revocaron esa decisión y dictaron otra con un criterio evidentemente político. Pero la razón de ser del expediente administrativo es que, ¿cómo va a decir el juez si un acto es nulo o no si no conoce todo lo que hubo en el expediente? Claro, si se trata de la nulidad de una ley, por ejemplo, o la interpretación, mejor dicho, de un acto legislativo, bueno, tú tendrás en la propia ley absolutamente suficiente el medio para pronunciarte, ¿no? Pero en el caso de la competencia administrativa también, de la controversia, pues, se necesita ver cuál es el expediente que está conociendo la autoridad administrativa para ver si quien la reclama, de acuerdo a las actuaciones que hay allí, es el realmente competente o es quien venía a conocer. La notificación a la que nos estamos refiriendo y que debe incluir el apercibimiento para la entrega del expediente administrativo, debe también constar en un cartel que será publicado en un diario que el tribunal debe indicar, que por cierto, esto no debe ser una curiosidad porque ya no hay periódicos impresos. Más bien debería decir, bueno, se notificará por Twitter o por Instagram, porque imagínense ustedes, en todo caso, la publicación de ese cartel de emplazamiento, independientemente de la notificación que hizo el cartel, tiene por objeto informar al accionado que tiene que comparecer al tribunal para que se entere de la fecha en la que, o en la oportunidad en la cual debe realizarse la audiencia de juicio. Y de nuevo, la situación es que se notifica a todas las partes y una vez notificado todas las partes, se emite el cartel y evidentemente, en ese caso, presumiendo que pueden haber muchos interesados, se fija entonces la comparecencia para la audiencia oral. Noten que, de acuerdo al 80 de la ley, en los casos en los que se demanda la nulidad de actos de efectos particulares, ese cartel no es obligatorio, porque la razón por la cual hay que hacer una notificación al ente, al órgano, directamente en el departamento de correspondencia, bueno, es porque se está notificando al accionado. Pero la razón de ser del cartel de emplazamiento es que se informe a toda la colectividad, porque puede ser un acto que involucra efectos generales, es decir, un acto administrativo o una interpretación legislativa que puede tener efectos generales y por lo tanto se requiere que esté toda la colectividad enterada al respecto. Pero si es un acto de efecto particular, no es obligatorio el cartel porque, bueno, el demandado está derecho y el demandante está derecho, el demandado fue notificado directamente en el departamento de correspondencia al que corresponde. Bueno, la ley establece que una vez que ha sido librado el cartel, el demandante tiene 3 días para retirarlo y para publicarlo, y esa publicación debe ser dentro de los 8 días de despacho luego de haber sido retirado el cartel, y que si el demandado no retira el cartel o no lo publica en el plazo previsto, se entenderá que el proceso ha sido desistido y por lo tanto se archivará el expediente. Salvo que
algún interesado se haya dado por notificado y consigne la publicación. Pero nótese que ese desistimiento, como vimos hace un par de clases, no impide que se vuelva a interponer la acción. ¿Ok? Bueno, una vez que ocurre eso, entonces tendrá lugar la audiencia oral, la que, mejor dicho, que en este caso es la audiencia de juicio, para el cual obviamente han tenido que ser notificadas todas las partes por los medios que hemos señalado y a través de las, digamos, de la constancia de las actuaciones atinentes a las mismas en el expediente. Bueno, dentro de los 5 días de despacho siguiente, al momento en que hayan expirado todos esos plazos, el juez dirá, bueno, miren, ya que está notificado todo el mundo, entonces la audiencia oral es el día tal, dentro de los 5 días siguientes. Y todas las partes y los interesados deberán concurrir. Noten que el juez tiene 5 días para fijar la audiencia, pero la audiencia no es al 5.º día, ni al 3.º, ni al 4.º, no. Hay 20 días después de fijar la audiencia para que ella se consuma. O sea, los 5 días para la fijación de la audiencia, y una vez que se fije, la propia fijación, el propio acto del tribunal o auto del tribunal que fije la audiencia tendrá que determinar una fecha dentro de los 20 días siguientes a el momento, 20 días de despacho, al momento en que se dicta ese oficio. Y si no asiste el demandante, entonces, de nuevo, volvemos a caer en una situación de desistimiento y en los tribunales colegiados, como vimos también en primera instancia en los otros procedimientos, si hay un tribunal colegiado, habrá que designar ponente en el mismo auto del tribunal en que se fija la audiencia. ¿Por qué? Bueno, porque esa audiencia la debe conducir el ponente que va a conocer el contenido tanto de la audiencia y que le va a corresponder dictar o presentar la ponencia. En esa audiencia, pues, obviamente, el tribunal le va a indicar a cada parte de cuánto tiempo dispone para su exposición oral y además las partes pueden consignar por escrito sus exposiciones. Pero de nuevo, si son varias partes, si hay un liticonsorte, acuérdense de estar preparados para que le den poco tiempo a cada uno o incluso tengan que ponerse de acuerdo para que sea uno solo el que exponga. Lo cual no implica que todos presenten su escrito. Ahí mismo, igual que ocurre en el caso del procedimiento breve y en la audiencia preliminar del caso de las demandas de contenido patrimonial, ahí mismo las partes promoverán sus pruebas y una vez promovidas, a los 3 días de celebrarse esa audiencia de juicio, el tribunal tendrá que admitir las pruebas que sean absolutamente legales, pertinentes, y no admitirá las que no lo sean. Y una vez admitidas las que hay que admitir, tendrá que decir si la prueba requiere evacuación y establecerá un plazo máximo de 10 días de despacho, prorrogables por 10 días más, para que el promovente de la prueba proceda a su evacuación y la otra parte pueda controlar, o las otras partes, dependiendo del número de partes involucradas, pueda, en ese caso, controlar la prueba. Si no hay pruebas promovidas que requieran evacuación, obviamente, como ocurre en el caso de las demandas de contenido patrimonial, pues no se abre ese lapso y una vez que termine la audiencia oral, ya pues no hay lugar a pruebas, sino que la causa queda en estado de informes y luego de sentencias, ¿ok? Una vez que se han recibido o se han presentado los escritos de prueba y antes de ordenar su evacuación, en todo caso, las partes disponen de 3 días para oponerse
a las pruebas o para aceptar la existencia de los hechos que se pretenden probar. Es decir, son 3 días, una vez promovidas las pruebas, para que las partes digan: yo o desisto de esta prueba, o bien yo admito que los hechos que se pretenden probar son ciertos. O bien que la parte diga: esa prueba es inadmisible, esa prueba es ilegal o impertinente y no se debió admitir, y en ese caso, por supuesto, tendrá que haber una incidencia en el superior para, conforme a las disposiciones comunes a los otros procedimientos, pero que haya en alzada la oportunidad de resolver la oposición. Una vez concluida la etapa probatoria, de nuevo, hay 5 días para que las partes informen al tribunal, 5 días de despacho, las conclusiones que sean pertinentes. Esos 5 días correrán después del lapso de evacuación de pruebas, y si no hubo lugar al lapso de evacuación de pruebas, esos 5 días correrán a partir de la audiencia de juicio, porque en ese caso, evidentemente, no hay una actividad probatoria posterior. Esos informes serán por escrito, o si alguna de las partes lo solicita, puede exigir al tribunal que sus informes sean orales. Por último, presentados los informes, el tribunal tiene 30 días de despacho para decidir, que se pueden, como ya sabemos y los vimos en otros procedimientos, se puede diferir por 30 días adicionales, pero en ese caso hay que notificar a las partes, pues de lo contrario no corren los lapsos para interponer los recursos ulteriores. Fíjense, yo voy a dejarlo hasta aquí porque no quiero tampoco embotarlos para el examen. Estamos cortando entonces en el procedimiento en segunda instancia, es decir, lo que pasa a partir del lapso para apelar y apelar en adelante. Es decir, todo lo que tiene que ver con la decisión de la apelación, su admisión y todo lo que tiene que ver con el tema, entre otras cosas, de ejecución de sentencia. Todo eso lo vamos a dejar para la clase asíncrona, y hasta el examen les irá hasta este punto, es decir, hasta el procedimiento en segunda instancia exclusive, es decir, ese procedimiento en alzada no va para el examen y será lo que tendré que tratar en la clase asíncrona, junto con, bueno, todo lo que es el tema de la parte adjetiva o procedimental de las medidas cautelares, y finalmente el último recurso que está previsto en esta ley, que es el llamado recurso especial de juridicidad, que corresponde a la sala político-administrativa, que es una especie de recurso de revisión contra las sentencias definitivamente firmes, pero que transgredan gravemente el ordenamiento jurídico. ¿Quedamos claros? Sí, profe. Sí, profe. Sí, ya sabe de qué manera se va a hacer el segundo parcial. Sí, el segundo parcial lo voy a hacer por escrito, porque ustedes son demasiados para hacer el examen oral, y va a ser muy complicado poder ir haciéndole preguntas suficientes a todos, además de que me temo que no van a salir nada bien. Entonces el examen lo voy a poner en M7, y lo que estoy es viendo qué variantes introduzco en relación a las preguntas, si hago únicamente preguntas de selección simple, si hago de nuevo preguntas de desarrollo, o si hago solo preguntas de desarrollo. Eso lo voy a decidir durante el fin de semana,
quiero hablar con el profesor Clever para corroborar un par de puntos sobre la forma de hacer el examen en M7 y les estaré informando pues los primeros días de la semana que viene para que puedan presentar su examen sin problema. Miren, un último punto. Las notas de este trabajo, que vale el 20% de la nota del corte parcial, no las voy a cargar en secretaría porque es un enredo. Ya me acaba de pasar con el lapso anterior. Yo voy a darles esta nota, probablemente si puedo en M7, o incluso a lo mejor lo que hago es que hasta les puedo mandar fotos de las calificaciones o de las listas, pero yo voy a hacer el parcial, voy a sacar el ponderado y ese ponderado 80-20 me va a dar un resultado que es el que voy a montar en secretaría. ¿Estamos de acuerdo? Chévere, profe, como le sea más fácil. Ok. Bueno, si tienen alguna duda cuando están estudiando, me escriben al chat y podemos verlo, ¿ok? Perfecto, profe, gracias. Bueno, gracias a ustedes y bueno, espero que salgan bien la semana que viene. Gracias, profe. Muchísimas gracias. Gracias a ti y espero entonces la grabación y tus compañeros también. Chao, gracias. Sí, profe, ya se la paso. Gracias, muy Hasta amable. luego, profesor. Feliz fin de semana. Igualmente, chao.